Hola polluelos, vamos a dar la última clase de embriología genital donde voy a hablar de la diferenciación sexual secundaria o ducto genital y además también vamos a hablar de la diferenciación sexual del cerebro porque habíamos quedado en algunas clases anteriores que cuando el feto se diferencia no solo se diferencia la parte genital, también hay otras estructuras que se diferencian, concretamente ciertas áreas cerebrales como consecuencia de los andrógenos elevados en el feto masculino o de los andrógenos bajos en el feto femenino. Para ello vamos a ver este PowerPoint que les preparé, que es el de diferenciación sexual. A ver, veamos. Bueno, vamos a hablar de la diferenciación sexual. Esto es embriología, gentileza del Instituto Tejedor. Vamos a comenzar desarrollando la diferenciación sexual masculina. Repasemos algunos conceptos sobre la diferenciación gonadal. Primero tenemos un genotipo sexual. El genotipo sexual del varón tiene que tener sexo cromosómico XY, sexo génico SRY positivo y sexo cromatínico, cromatina sexual negativa. No vemos corpúsculo de Bab. El perfil génico del varón es que va a tener el SRY activado, el gen SOX9 activado, el FS1 que se activaba inicialmente se mantiene activo por el FSRY y por el SOX, se activa el gen del HAM en la célula de Sertoli, se activan el gen de los receptores de andrógenos, el de la 5-alfa reductasa, y se mantienen inactivos el WNT4 y el DAX1 y los genes de diferenciación ovárica. Con este genotipo y este perfil génico, la diferenciación de la gónada se daba de la siguiente manera. Si yo tengo cromosomas sexuales XY y el cromosoma Y aporta el gen SRY, en las células pre-Sertoli se estimulan ciertos genes que estimulan la formación de los cordones testiculares. Las proespermatogonias van a tener la meiosis y la mitosis inhibida, porque se degrada el ácido retinoico, bueno, todo lo que vimos en la clase de gónadas. Ahora estamos esta parte simplemente repasándola un poquito. Con respecto a la diferenciación de la gónada, entonces, las células peritubulares formarán la membrana basal, ¿sí? Entonces se va a establecer la barrera que separa los compartimentos adluminal y basal de los túbulos seminíferos. Esta se llama barrera hematotesticular. Esto también ocurre en la vida intrauterina y los fetos femeninos no desarrollan una barrera hematovárica. No existe ese concepto en la mujer. Bueno, en la pubertad, la folículo estimulante, más los andrógenos, se estimulan las células de Sertoli que liberan diversos factores de crecimiento y entonces cesa la inhibición de la meiosis y mitosis y comenzaba la espermatogénesis. Algo que vamos a ver en la OP3. Bueno, en el macho los cordones medulares se desarrollan y generan los futuros túbulos seminíferos. Primero van a ser cordones seminíferos, luego túbulos. En cambio, los cordones corticales involucionan y son reemplazados por el mesénquima de la futura túnica albuginea. Entonces vas a tener la estructura del testículo, una túnica fibrosa, periférica, que es la albuginea, y después los cordones testiculares que en la pubertad se canalizarán para formar los túbulos seminíferos. La parte cortical sin cordones, la parte medular con cordones, porque se desarrollan los cordones sexuales primarios medulares. En resumen, los cordones sexuales primarios corticales involucionan y son reemplazados por la túnica albuginea. Los cordones sexuales primarios medulares se desarrollan, forman los cordones testiculares que van a ser los futuros túbulos seminíferos. Vamos a la diferenciación ductal. Esto ya sería diferenciación sexual secundaria o ducto gonadal. Vamos a ver qué pasa con los ductos. Bueno, el antígeno HI, que sería la proteína SRI en el testículo, estimulará al gen FS1 para que se sinteticen andrógenos como la testosterona y el gen del HAM para que se sintetice la hormona antimülleriana o factor inhibidor de Müller u hormona antiparamesonéfrica. Los andrógenos estimularán el desarrollo de los conductos mesonéfricos y las características sexuales secundarias y el desarrollo de genitales externos masculinos, mientras que la hormona antiparamesonéfrica de Müller inhibirá el desarrollo de los conductos paramesonéfricos. Entonces, el testículo fetal, la célula de Sertoli, al expresar el gen del HAM y segregar la hormona antimülleriana, inhibe el desarrollo del conducto paramesonéfrico. Las células intersticiales de Leydig, al mantener activo el gen FS1, liberan testosterona, que estimulará el desarrollo del conducto mesonéfrico. A la vez, esa testosterona se podrá transformar en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa y la dihidrotestosterona estimulará el desarrollo de los genitales externos. Por su parte, la aromatasa puede transformar la testosterona en estradiol y se cree que este sería uno de los efectos que produciría la diferenciación sexual a nivel del encéfalo, algo que vamos a ver al final de este PowerPoint. Bueno, los cordones sexuales primitivos se convierten en cordones testiculares que contienen además las células germinativas primordiales.
Ellos forman los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la red testicular. Esta se comunica con los túbulos epigenitales adyacentes, que se transforman en conductilios deferentes, los cuales mantienen su conexión con el conducto mesonéfrico. Los ductos masculinos derivan del conducto mesonéfrico de Wolff, que origina el epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador, mientras que el conducto paramesonéfrico de Müller en el varón involuciona. Entonces, yo tenía el desarrollo de los ductos de los cordones medulares, sexuales primarios medulares, que formarán los cordones testiculares. Y acá tengo el túbulo mesonéfrico que va a ir degenerando. ¿Qué va a pasar? Se van a formar de los túbulos epigenitales los conductilios deferentes, el conducto mesonéfrico de Wolff permanecerá conectado a través de los conductilios deferentes a los cordones gonadales. Esta conexión es fundamental para que se produzca el desarrollo de las vías espermáticas, mientras que el conducto paramesonéfrico de Müller, que tenemos acá lateralmente, involucionará. Entonces, se formarán los conductilios deferentes, el epidídimo, el conducto deferente. Cuando el testículo descienda, vas a tener la vía espermática, luego del descenso del testículo, en la fase transabdominal y la inguinoescrotal, que eso ya lo vimos con la gónada, vos vas a tener el testículo, que los túbulos seminíferos formarán túbulos rectos en el vértice del lobulillo testicular, los túbulos rectos se unirán formando la red de testis, la red de testis a través de los conductilios deferentes se conectan con el epidídimo a través del conducto deferente se conecta, forma parte de la vía espermática, y finalmente la conjunción de la vesícula seminal y el conducto deferente formará el conducto eyaculador que desembocará en la uretra prostática, que deriva de la cloaca. Vamos a eso. Hay derivados, hasta acá vimos derivados mesodérmicos, o sea, del mesonefros, ¿tá? Del conducto mesonéfrico de Wolff. Pero también hay derivados endodérmicos de la vía espermática. La próstata, las porciones prostática y membranosa de la uretra derivan de la porción media o pelviana del seno urogenital. En cambio, la uretra peniana lo hace de la porción fálica del seno. El seno urogenital es una estructura endodérmica que deriva del intestino posterior, cuando el mismo se tabica, ahora lo vamos a ver, por el tabique urorectal. Y bueno, y tiene tres partes: una porción cefálica que originará la vejiga, una porción media que originará la uretra prostática y membranosa, y una porción fálica en el medio del tubérculo genital que originará la porción fálica de la uretra. Bueno, a su vez, y en la porción media del seno urogenital es donde desemboca el conducto el conducto mesonéfrico de Wolff. El conducto mesonéfrico de Wolff forma el conducto eyaculador, la vesícula seminal, que desemboca en la uretra, pero de la porción media del seno urogenital deriva la uretra prostática, la próstata, ¿sí?, que es una glándula anexa del varón, y después también la uretra membranosa. Y de la porción fálica deriva la uretra peneana, que salvo en la desembocadura, que es el meato uretral, que deriva del ectodermo superficial, todo lo demás de origen endodérmico. Entonces vos tenés que la vía espermática es toda de origen mesodérmico, deriva del mesodermo, del conducto mesonéfrico de Wolff, pero después la uretra, que en realidad es mixto entre el aparato genital y el aparato urinario, deriva la uretra prostática y la glándula prostática del endodermo de la porción media del seno urogenital. La uretra membranosa del endodermo de la porción media del seno urogenital, y la uretra peneana del endodermo de la porción media del seno urogenital, salvo el meato uretral, la fosa navicular, que deriva del ectodermo superficial del tubérculo genital. En resumen, el conducto mesonéfrico de Wolff se desarrolla y forma las vías espermáticas. El conducto paramesonéfrico de Müller involuciona y aunque pueden quedar vestigios, en el varón como las hidátides. Bueno, me queda la diferenciación de los genitales externos. Inicialmente existe un conducto caudal común, que es la cloaca, y una sola membrana, que es la membrana cloacal, en la porción caudal del intestino posterior. Recuerden que luego de la cilindrización en la cuarta semana, el endodermo del saco vitelino en la parte dorsal, el techo, formaba el intestino primitivo, que tenía 4 porciones, lo vimos en nutrición: faringio, anterior, medio, posterior. El intestino posterior tiene una parte caudal que se llama cloaca, que desemboca, digamos, este sería el proctodeo ano primitivo, que se vincula con el proctodeo mediante la membrana cloacal. Esta sería la alantoides, que se mantiene unida al cordón umbilical. Bueno, entre el intestino posterior y la alantoides se va a producir un tabique mesodérmico, que es el septum o tabique urorectal, que va a dividir la cloaca en un conducto anorrectal situado por detrás y un conducto urogenital situado por delante.
O sea, posteriormente el tabique urorectal divide la cloaca en un seno urogenital situado por delante y un conducto anorrectal situado por detrás. Este tabique se profundiza, llega hasta acá y me genera un conducto anorrectal situado por detrás que pertenece al aparato digestivo y un seno urogenital situado por delante que pertenece al aparato urinario y al genital, en el varón al genital. O sea que, y acá, de acá derivaba la vejiga, de la porción cefálica, la uretra prostática y membranosa de la porción media y la uretra peniana de la porción caudal, porque el seno urogenital tiene 3 porciones: cefálica, media o pelviana y caudal o fálica. Bueno, este tabique también divide la membrana cloacal en una membrana anal y otra membrana urogenital. Rodeando a la membrana urogenital se encuentran el tubérculo genital, los pliegues uretrales y las eminencias o prominencias genitales, que son las estructuras claves en el desarrollo de los genitales externos del varón. Entonces, si esta es la membrana urogenital, esa membrana queda si esta es la membrana cloacal, esta membrana va a quedar delimitada en una membrana urogenital y una membrana anal, por pliegues uretrales que delimitan la membrana urogenital y pliegues anales que delimitan la membrana anal. En el extremo opuesto a donde se encuentra el orificio anal tenemos un engrosamiento ectodérmico, que es el tubérculo genital, y por fuera de los pliegues uretrales tengo las eminencias genitales. Acá tenemos una imagen. Este es el tubérculo genital, estos son los pliegues uretrales y acá están las eminencias genitales, más hacia afuera. Estas 3 estructuras son claves en el desarrollo de los genitales externos. Entonces, los genitales externos derivan de 3 estructuras primitivas: el tubérculo genital, los pliegues uretrales y las eminencias o prominencias genitales. Acá lo tienen, pliegues uretrales, eminencias genitales, las que están en amarillo, y el tubérculo genital. Acá lo tenemos descrito en rosado el tubérculo genital y los pliegues uretrales, y acá tenemos en amarillo las eminencias genitales. En el varón los pliegues uretrales se fusionan para formar la uretra peniana. Primero está abierta y después se fusiona. Si no se llegan a fusionar, estos pueden dar defectos en el conducto uretral, por ejemplo las hipospadias o las epispadias, que son que tengas el orificio de la uretra situado en la parte ventral del pene o en la parte dorsal. ¿Ven? Normalmente los pliegues uretrales tienen que hacer esto: se acercan a la línea media y se fusionan caudalmente, dejando un orificio que solo puede desembocar en el meato uretral a nivel del glande del pene. ¿Entienden? Pero todo el trayecto de la uretra tiene que estar cerrado porque los pliegues uretrales se fusionan. Bueno, asimismo las eminencias se fusionan y forman las bolsas escrotales, que acá están en amarillo, ¿sí? Dentro de las bolsas escrotales van a tener una cavidad, que es la cavidad escrotal, a donde va a descender el testículo, ¿sí? Al ir acortándose y agrandándose el gubernaculum testis, mientras que el tubérculo genital crece y forma el glande peniano, que acá está en azul. Finalmente, el tubérculo genital crece para formar el pene. Entonces acá tengo genitales externos del varón. El tubérculo genital que creció para formar el pene, los pliegues uretrales fusionados para formar la uretra peniana, o el cuerpo esponjoso de la uretra, y después las eminencias genitales que se van a terminar fusionando para formar el escroto. En resumen, el tubérculo genital forma el glande del pene, los pliegues uretrales forman la uretra esponjosa del pene o el cuerpo esponjoso de la uretra, y las eminencias genitales forman el escroto. Bien, vamos a la diferenciación sexual femenina. El genotipo sexual que necesitas para que los genitales indiferenciados se transformen en femeninos es sexo cromosómico XX, sexo génico XY negativo, perdón, acá me equivoqué, es SRI negativo, y sexo cromatínico, cromatina sexual positiva. Repito, esto acá cámbienlo. Sexo cromosómico XX, sexo génico SRI negativo, no XY negativo, y sexo cromatínico, cromatina sexual positiva. El perfil génico será que no tengo que tener SRI, por eso no pongo negativo, pongo 0. Esto va a hacer que el SOX9 no se active, va a estar negativo. El FS1, que estuvo activo inicialmente para que la gónada se diferencie, para que se genere una gónada indiferenciada, se inactiva después por la ausencia del SRI y el SOX. El HAM también va a estar negativo por la ausencia del SRI y del SOX. Y el WNT4 y el DAX1 se van a activar por la ausencia del SRI y la inactivación del SOX. Además, otros genes van a ser activados por el WNT4 y el DAX, como el FOXL2, como el gen de la respondina, como el TAF2-105, etc. Todo esto lo vimos en la clase de genética, esto es simplemente un resumen.
Y así se diferencia la gónada. En la hembra degeneran los cordones primarios corticales y medulares. Estos últimos son reemplazados por el mesénquima de la futura médula ovárica, pero hay una segunda generación de cordones corticales secundarios que originarán los folículos de la corteza ovárica. En un corte histológico destaco estas estructuras que son los folículos ováricos, que no se ven obviamente en la gónada masculina. Entonces, degeneran los cordones medulares y corticales. Una segunda generación de cordones corticales formará los folículos ováricos de la corteza. Entonces yo voy a tener corteza ovárica con folículos, médula ovárica sin folículos, donde voy a encontrar tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos. Esto lo vamos a ver en la histología del ovario. En resumen, los cordones sexuales primarios corticales involucionan, son reemplazados por la túnica, por el mesénquima de la túnica pseudoalbugínea. Los cordones sexuales primarios medulares involucionan y son reemplazados por el mesénquima de la médula ovárica. Los cordones sexuales secundarios corticales se desarrollan, se fragmentan y se disgregan y forman los folículos ováricos, o sea, la corteza ovárica. Vamos a la diferenciación ductal. Diferenciación sexual secundaria o ducto genital. Vamos a la ductal. En la hembra los conductos mesonéfricos degeneran, mientras que los paramesonéfricos de Müller forman los oviductos, que acá están en amarillo, y el útero, que acá está en lila. O sea, este conducto, el mesonéfrico de Wolf, involuciona, mientras que el conducto paramesonéfrico de Müller se desarrolla formando las trompas uterinas y el útero y la porción superior de la vagina, la cúpula vaginal. Una cuestión, chicos, que me lo estuvieron preguntando varios en el Facebook. Los conductos mesonéfricos derivan, el conducto mesonéfrico de Wolf deriva del mesodermo intermedio o gononefrótomo, que se fraccionaba en pronefro, mesonefro y metanefro. Esto deriva del mesonefro. Los paramesonéfricos de Müller derivan del mesodermo lateral. Entonces, tanto las vías espermáticas del varón como la trompa, útero y vagina en la mujer son de origen mesodérmico, pero de diferentes mesodermos. Mientras que las vías espermáticas derivan del mesodermo gononefrótomo intermedio, la trompa, útero y vagina, al menos la vagina en la parte superior, la cúpula vaginal, lo hacen del mesodermo lateral. Bueno, tanto las trompas como el útero derivan del mesodermo paramesonéfrico. El paramesonéfrico origina las trompas, luego el útero y la porción superior de la vagina, que es la cúpula vaginal, mientras que el mesonéfrico de Wolf involuciona y pueden quedar restos, como por ejemplo el epióforo, el paraóforo, o acá cerca de la desembocadura en la cloaca, el quiste de Gardner. Con respecto a la vagina, esta tiene un doble origen. Su porción superior, la cúpula vaginal, deriva del mesodermo del conducto paramesonéfrico, mientras que los 2/3 inferiores derivan del endodermo del seno urogenital. Entonces, el conducto uterino va a desembocar en la cloaca y va a originar el útero, pero también la porción superior de la vagina, lo que sería la cúpula vaginal con los fondos de saco. La porción inferior de la vagina deriva del tubérculo paramesonéfrico que desemboca en la cloaca, o sea que deriva del endodermo. La vagina es doble, o sea, deriva del mesodermo y del endodermo, es mesoendodérmica. En resumen, el conducto mesonéfrico de Wolf involuciona y pueden quedar vestigios en la mujer, mientras que los conductos paramesonéfricos de Müller se desarrollan y originan las trompas de falopio, el útero y la cúpula vaginal. Bueno, con respecto a los genitales externos, tenemos las mismas estructuras que en el varón, el tubérculo genital, los pliegues uretrales y las eminencias o prominencias genitales. En la mujer los pliegues uretrales forman los labios menores y las eminencias genitales los labios mayores. Labios menores derivan del tubérculo genital, mientras que los labios mayores derivan de las eminencias genitales. El tubérculo genital se va haciendo menos prominente para formar el clítoris, o sea, no se destaca en su crecimiento como se destaca en el varón. En resumen, el tubérculo genital forma el clítoris, los pliegues uretrales forman los labios menores y las eminencias genitales que forman los labios mayores. Bueno, finalmente, y completando el tema de las homologías embrionarias que habíamos visto desde la clase de embrio gonadal, nosotros tenemos que las estructuras masculinas, que son homólogas de las estructuras femeninas por derivar de un mismo primordio embriológico, serían la célula de Leydig, homóloga de las células tecales, las células de Sertoli, homólogas de las células foliculares, las espermatogonias, homólogas de las ovogonias, los ductos derivados del Wolf, o sea, el epidídimo, el deferente, el eyaculador y la vesícula seminal, serían homólogos de los vestigios del Wolf,
como el epióforo, el paraóforo o el quiste de Gardner. Mientras que los ductos derivados del Müller, como la trompa, el útero y parte de la vagina, en el varón serían homólogos de los vestigios que quedan del Müller, como las hidátides. El glande peniano es homólogo del clítoris, el cuerpo esponjoso de la uretra de los labios menores y el escroto de los labios mayores. Bueno, finalmente también existe una diferenciación cerebral. Hasta el cuarto mes de gestación, el sistema nervioso central permanece indiferenciado. A partir del cuarto mes, se establecerán patrones específicos en cada sexo de neurogénesis y muerte celular, crecimiento del soma neuronal y sus dendritas, migración neuronal, formación y eliminación de sinapsis, contenidos de neuropéptidos, etc. A esto se lo conoce como el dimorfismo sexual cerebral. La diferenciación en sentido masculino se da de la siguiente manera. Ocurre directamente por los altos niveles de testosterona o por su aromatización a estrógenos. Se producen diferencias morfológicas en tamaño de ciertos núcleos, establecimiento de sinapsis o expresión de neuropéptidos. Se desarrolla el sistema bómero-nasal en las regiones medial y posterior del núcleo rojo de la estría terminal. En el hipotálamo se desarrollan el área preóptica. En el área preóptica los núcleos intersticiales 1 y 2, que se llama también el núcleo dimórfico central, y el 3 y 4 o núcleo uncinato. En el caso del 3 también se lo llama la región INA3, tercer región intersticial o tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Bueno, también hay diferencias en ambos sexos en cuanto al núcleo supraquiasmático, el núcleo anteroventral periventricular o ABPB. Esto es diferente en el hombre y en la mujer y tiene que ver con la expresión de distintos genes y la implicancia de las hormonas. Bueno, aunque en forma menos claras que en otros mamíferos, parece que en humanos la testosterona producida durante el periodo fetal y perinatal tiene un papel clave, superior al de las influencias sociales en la masculinización irreversible del cerebro. El estudio clínico de pacientes con síndrome de testículo feminizante, que es insensible a los andrógenos, con hiperplasia suprarrenal congénita, donde hay una hiperproducción de andrógenos fetales, o en el caso de las niñas cuyas madres fueron tratadas durante la gestación con hormonas con actividad androgénica, avalan los datos experimentales. Yo insisto en que vos no podés experimentar esto en humanos, lo podés hacer en ratones. Entonces después, extrapolar en humanos es difícil por todo, digamos, la relevancia que tienen los factores psicosociales en los humanos. Pero bueno, cuando se ve en algunos humanos algún trastorno que reproduce alguna alteración, digamos, o alteraciones genéticas de receptores de hormonas, o sobreexposición o subexposición a las hormonas, se ve que reproduce lo que en las ratas experimentalmente se ve. Con lo cual, tales factores biológicos se sostiene que en humanos son importantes y afectarían, por ejemplo, la identidad de género, o sea, la autoidentificación como perteneciente al género masculino, la orientación sexual, o sea, la elección de compañeros sexuales femeninos, el comportamiento de género, o sea, el despliegue de conductas y actividades socialmente identificadas con el género masculino, y también cierta lateralización de funciones mucho más evidente que en mujeres. Por ejemplo, que la verbalización esté asociada a estructuras del hemisferio izquierdo, que la orientación espacial lo esté con estructuras del hemisferio derecho, que el manejo numérico también lo esté con estructuras del hemisferio derecho. Esta lateralización cerebral es más evidente en los fetos masculinos que en los femeninos. Y en aquellas mujeres expuestas en el ambiente materno a altos niveles de andrógenos, esta lateralización es similar a la de los varones. En aquellos varones en los cuales hay una alteración de receptores a la testosterona con hiposecreción de testosterona durante la época fetal, la lateralización es similar a la de las mujeres. En las nenas con hiperplasia suprarrenal congénita es parecida a la de los varones. O sea, en estos casos donde hay enfermedades que reproducen las alteraciones genéticas u hormonales o que generan alteraciones genéticas y hormonales, se ve que ya a nivel prenatal y desde el punto de vista biológico hay factores que intervienen en el desarrollo o en el dimorfismo sexual cerebral. Todo esto lo menciona el Tres-Guerres. Bueno, con respecto a la diferenciación femenina, a partir del cuarto mes, la ausencia de testosterona y la exposición a bajos niveles de estrógenos procedentes del ovario fetal inducen la diferenciación sexual cerebral en sentido femenino. Recientes estudios han demostrado la diferenciación de las neuronas hipotalámicas quispeptidérgicas, que son las que segregan unos péptidos llamados quispeptinas,
en el núcleo anteroventral periventricular, responsables a partir de la puerta del feedback positivo responsable de la ovulación. Es decir, en las mujeres, en los fetos femeninos, se desarrollan estas neuronas en el área ABPB del hipotálamo, y esto permite que a partir de la pubertad se establezca el feedback positivo, que luego vamos a ver, que estimula la ovulación. Por eso que esto le permite a las mujeres una capacidad reproductiva discontinua durante el periodo fértil en el sexo femenino, que es diferente a lo que ocurre en los varones, que son fértiles durante todo el mes, digamos, durante toda la vida reproductiva, y no tienen variaciones mensuales por un ciclo menstrual como lo tienen las mujeres. Bueno, si hay diferencias morfológicas, tiene que haber genes responsables. Un trabajo que ha sido publicado en la revista Cell y que ha sido realizado por el Departamento de Anatomía de la Universidad de California en San Francisco ha analizado la diferencia en los patrones de expresión del hipotálamo y de la amígdala entre ratones adultos de ambos sexos. El análisis con microarrays de expresión ha permitido al grupo identificar 84 genes que parecen expresarse de manera diferente en los cerebros de ratones machos y de ratones hembras. De estos, 4 de estos genes, que son el BRS3, el CCKAR, el IRS4 y el SITL4, han sido sometidas a pruebas adicionales. Los investigadores han analizado el comportamiento sexual de ratones knockout, que son los ratones con alteraciones concretas de un gen, que hace que este no funcione. O sea, yo le metilo el BRS3 al ratón y veo qué fenotipo tiene, o sea, qué pasa con el fenotipo. Entonces, para cada uno de estos genes. Y así lo que se vio es lo siguiente. Por ejemplo, las hormonas sexuales actúan sobre receptores de hormonas sexuales y permiten que se expresen estos genes. Si se expresa el BRS3 y el SITL4 en el ratón macho, esto le va a dar comportamiento sexual masculino. Si se estimula la expresión del BRS3, además, la agresividad, que es típica de los machos. Ahora, si se activa el CCKAR en los ratones hembras, esto te da el comportamiento sexual femenino. ¿Cuál es el comportamiento sexual femenino en un animal? Por ejemplo, que se produzca que en presencia del macho, la hembra haga lo que se llama la lordosis lumbar. O sea, inclina la columna, expone los genitales preparándose para la cópula. Después también si se activa el IRS4, el comportamiento maternal, etc. O sea que en las hembras se activarían estos dos genes, menos que en el macho, inducirían un comportamiento maternal y un comportamiento sexual femenino, y en los machos el BSR3 y el SITL4, que estarían relacionados con una mayor agresividad y con un comportamiento sexual masculino. Decíamos, esto en el hombre, en el humano, es difícil de aplicar y de ver, porque, a ver, ¿existe un comportamiento sexual femenino? ¿Existe un comportamiento sexual masculino en los humanos? Esto de la lordosis de la columna vertebral que se observa en las hembras de muchos animales, de muchos mamíferos, ¿se observa en la humana próxima a una relación sexual? Obvio que no. Hay ciertos patrones etológicos, conductuales, que lo vamos a analizar cuando analicemos la respuesta sexual, diferentes entre el hombre y la mujer, pero es mucho más difícil establecer su relación con genes involucrados. De todas maneras, esto está abierto a que se siga investigando. De hecho, existen numerosos trabajos de investigación que tratan de establecer la relación entre determinados genes y determinadas conductas sexuales en los humanos. Bueno, la bibliografía ha sido el Lachman, ha sido el Arteaga Martínez, ha sido el Hibb, ha sido el Flores, ha sido el Carlson, y para la parte de la diferenciación sexual cerebral utilicé el 3R, como les decía. En el capítulo de diferenciación sexual habla de la diferenciación sexual del cerebro, tanto en los varones, o sea, en los machos como en las hembras. Estamos relacionándolo con una posible diferenciación o dimorfismo sexual en los humanos. Bueno, polluelos. Esto ha sido diferenciación, esto ha sido embriología genital en las 5 clases. En la de hoy hablamos fundamentalmente de la diferenciación en sentido masculino y femenino. Con esto queda completo todo lo que es embriología genital. Más adelante en las clases de histología y fisiología, en la OP2 y la OP3, vamos a comprender las bases estructurales del aparato genital y cómo funcionan en el proceso reproductivo. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.